Por 3 veces Jesús nos dice, no tengan miedo. Y nos da las razones. No tengan miedo porque Dios tiene cuidado de ustedes. Dios es un Padre cariñoso. Vivimos en su corazón. Él sabe todas nuestras necesidades. Y como nos ama, también las puede remediar y las quiere remediar. No es un padre que ama el sufrimiento de sus hijos. La mano que mueve el mundo, la mano poderosa, es la mano que mueve mi cuna. Esa mano poderosa es la mano cariñosa de Dios. ¿Qué me puede pasar? O como dice también el salmista lleno de confianza, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me acompañan. El que tiene fe supera esos momentos, esas crisis de miedo que a veces tenemos, de enfermedades, del futuro, de economía, de política, tantos miedos que a veces tenemos nosotros, hasta de perder la fama. Dice Jesús, hasta los cabellos de su cabeza están contados. ¿Qué significa esto? Significa que antiguamente se pensaba que cada cabello era alimentado. Dios alimenta cada cabello. Quiere decir que si Dios se encarga de las cosas más pequeñas como un cabellito, están contados. Dios lleva cuenta también de tus cabellos, los alimenta. ¿Cómo no te va a procurar solaz, solución a problemas más grandes, si hasta de los cabellos lleva cuenta? Y un pajarillo que vale la moneda más barata no cae sin la voluntad del Padre. Quiere decir que Dios nos cuida. Si cuida de los pájaros. En el judaísmo antiguo estaba prohibido pedirle a Dios que se ocupara de los pájaros. Era como pedirle mucho. Eso no es importante. Y para Jesús, Dios también lleva providencia de los pajaritos del cielo. Con mayor razón cuida de nosotros. No tengan miedo, dice. Pongan su vida en las manos de Dios. El pasado a veces nos agobia. He hecho esto, cometí este error, hice un pecado muy vergonzoso, muy grande, causé mal. El pasado déjalo en la misericordia de Dios y se acaba, porque Dios lo perdona totalmente. El futuro tenemos miedo. Decía la viejita al padre, oiga padre, leí que dentro de 5,000 millones de años se va a acabar el sol. ¿Qué vamos a hacer, padre? Le dice, no, cálmate, pues ya, 5,000 millones de años. A veces el futuro nos da miedo. ¿Por qué? Porque no lo podemos tener en la mano. Es incierto. Déjale el futuro a Dios. Mi futuro es el futuro de Dios. El plan de Dios, lo que Él quiera yo quiero, porque un Padre tan bueno no puede desear sino lo mejor para mí. Y el presente, ponte en las manos de Dios, y así se te quitan los miedos. Ponernos en las manos amorosas de Dios. Cuando yo veo un niño que está en el regazo de la madre, o que veo un niño que va de la mano de su madre o de su padre, yo digo que, ¿qué miedo puede tener ese niño? Nada. Lo está protegiendo el amor, el poder de su padre. También así nosotros debemos de tener mucha confianza. Le debemos de decir a Dios, papá, abrázame, tengo miedo. Y deja que Dios te quite el miedo. Les contaba el domingo pasado, si un niño, por ejemplo, que tú quieres mucho,
Estás soñando cosas feas y te despierta en la noche y te dice llorando: papá, tengo miedo. Está angustiado. ¿Qué no harías tú para calmarlo? Para quitarle ese miedo, ¿qué no harías? Lo abrazarías, lo besarías, le quitarías sus fantasías que le dan miedo y lo acostarías junto a tu cama y le darías un beso y cuando estaría dormido. Si eso haces tú con tu criatura, cuando tengas miedo, dile a papá Dios: tengo miedo, y deja que Él te abrace, que Él te bese, que te estreche. Él nos quiere y Él nos ama. Ponte en las manos de Dios como un niño confiado en los brazos de su Padre. Pero no solamente miedo de enfermedades, del futuro, de economías, sino también nos dice Jesús: no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Probablemente esto se lo dice a los apóstoles porque van a enfrentar una misión difícil. Van a predicar un evangelio que va a ir contra los poderes del mundo, contra la corrupción. Y esas personas, cuando se ven descubiertas, esas personas no quieren que las toquen. Y el evangelio los descubre, los denuncia, los invita a la conversión, pero ellos no quieren. Y entonces persiguen a los predicadores. Todavía hace poco tiempo en El Salvador quisieron callar esa boca, esa voz potente, profética, que denunciaba las injusticias del gobierno del señor obispo Óscar Arnulfo Romero, y lo mataron. ¿Por qué? Porque él denunciaba y el evangelio no lo admiten esas. A Jesús mismo tenía muchos enemigos. ¿Por qué? Porque les denunciaba sus errores, les movía el tapete, movía sus intereses y ellos no lo quisieron. Jesús fue perseguido y desde niño. Y Jesús nos dice: no tengan miedo, prediquen, prediquen. No tengan miedo a los que nomás les puedan matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien a aquellos que les pueden matar el cuerpo y sepultar el alma a los infiernos. Eso sí teman, pero no tengan miedo. Y yo me he fijado que los santos no han tenido miedo. No han tenido miedo los mártires de la muerte. Leía recientemente el martirio de Santa Inés, una niña de 12 años, que por ser fiel a Dios no tuvo miedo de la muerte. Y ella misma ponía su cabecita, su cuello, una débil niña, así para que le cortaran con una grande espada su cabeza. Hasta el verdugo tenía miedo. Y ella no. Los mártires aquí iban cantando a la muerte, cantando. ¿Por qué? Jesús nos dice: sean valientes, no tengan miedo. Jesús mismo triunfó. Nos van a decir: pues no tengan miedo, pero murieron. Mataron al obispo del Salvador. Santa Inés fue mártir. Los mártires de la cristiada. Es normal el miedo. ¿Por qué Jesús nos dice que no tengamos miedo? Que tengamos coraje, valentía, libertad para anunciar el evangelio. Porque si no lo hacemos, nunca se van a convertir. El evangelio va contra las injusticias. Cuando Dios reina, el mal tiene que recular, tiene que hacerse para atrás. Y eso va a traer dificultades, como las trajo para Cristo. Podemos decir, es que el evangelio se enfrenta a las fuerzas del mal que son más poderosas. El evangelio se enfrenta con la oración, con el diálogo, con la paciencia, con el perdón, y ellos con armas, con violencia, con ejecuciones. Las armas son desiguales, terribles, y a veces dudamos. Decimos: ¿cómo es posible que esas armas aparentemente tan débiles
puedan vencer esas armas tan poderosas del mal, y nos da miedo. Sin embargo, son las armas de Dios. Son las armas que vencieron. Aparentemente vencieron los enemigos de Jesús, lo mataron. Pero ¿quién tuvo la última palabra? Dios, que lo resucitó. Triunfó la vida, ganó el amor, sus enemigos quedaron derrotados. Como decía también el profeta en la primera lectura, oigo cuchicheos. Dicen, ahí viene el profeta del terror. ¿Por qué? Porque tengo que predicar lo que tú me dijiste. Y causa miedo mi predicación. Pero nada temo porque tú estás conmigo, Señor. ¿Cómo le debemos de pedir al Señor fuerza, valor para poder predicar, para poder dar los consejos, padres de familia? A veces no queremos ni nos animamos a opinar, ni a marcarles el alto a los hijos porque tenemos miedo. A veces no los corregimos y somos como centinelas para corregir, para enderezar el arbolito en tierna edad, para enseñar el camino, aunque a veces las correcciones sean molestas y no les gusten. Hoy me llegó un correo que decía, un condenado a muerte pidió un papel para hacer una carta, y esa carta se la mandó a su madre. Él iba a ser ejecutado ese día y le puso, te escribo estas letras, mamá, y te escribo estas letras para decirte que si hubiera justicia los dos nos hubieran condenado a muerte. Porque yo cuando era niño y me robaba cosas, tú nunca me corregiste. Cuando me robé una bicicleta, tú mismo me ayudaste a esconderla para que mi papá no se diera cuenta y se molestara. Cuando me robaba carteras, tú mismo me acompañabas a la tienda para gastar y nunca me corregiste. Y así hasta que hice grandes robos y ahora me condenan a muerte porque tú no me corregiste. Tuvimos miedo a veces, pero te perdono, mamá. Pero esto quiero que lo lean todos. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo de corregir, miedo de decir lo que está mal, miedo de denunciar el mal. El bien siempre se va a enfrentar con el mal, pero Jesús nos vuelve a decir, no tengan miedo. Los gobiernos quieren callar la voz de los profetas porque no les conviene. No les conviene que los denuncien. Actualmente todavía en Siria la iglesia sigue siendo perseguida. Sigue siendo perseguida. Degollación, persecución, muertes, aún de niños. Yo me arrepentí de haber visto una foto de una niña sin cabeza. ¿Sí? Hace tiempo, 22 por ser cristianos, los hincaron con las manos para atrás y los iban degollando. ¡Qué tristeza! No tengan miedo a los que nomás pueden matar el cuerpo, pero no les tocan el tesoro grande de su fe. Y su fe va a triunfar. No se va a quedar esa injusticia, ese crimen impune. Va a triunfar el amor. La última palabra la tiene Dios. En esta Eucaristía vámosle pidiendo, en primer lugar a Dios, la gracia de descansar en su providencia, en su amor, en su regazo de Padre, y que todos los miedos amainen, desaparezcan, porque tenemos fe en el amor de nuestro Padre, que nos lleva en su corazón. Y segundo, pidámosle a Dios la gracia de poder predicar, de saber que el Evangelio va a causar molestias, que va a haber tal vez persecuciones, pero que nos dé valor para hablar lo que Él quiere. Así sea.